Me encuentro con el pastor y empresario del municipio de Tuluá y a su vez es árbitro del fútbol profesional colombiano, Marcos Urrutia. Usted es un hombre que durante mucho tiempo fue reconocido en el tema del arbitraje en Colombia. Termina el arbitraje, se convierte en empresario, luego se convierte en líder espiritual y ahora se ha dedicado al tema de la política, buscando que las firmas de los tulueños avalen una iniciativa denominada Grupo Significativo de Ciudadanos Tuluá Todos Somos Importantes, con el ánimo de que a través de las firmas se valide la presencia de este grupo significativo y a su vez esta misma permita la inscripción de su aspiración a la alcaldía de Tuluá. Comencemos por la raíz de toda esta historia, que es el fútbol, donde usted es ampliamente conocido tanto a nivel nacional como internacional. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué le queda a esa experiencia? ¿Y por qué en algún momento decide ya dejar a un lado el pito para dedicarse al tema empresarial? José Arbey, un saludo especial, hombre. Gracias por tenerme en su espacio tan prestigioso. Crece día a día y le felicito por ello. Bueno, yo llego a Tuluá y me vinculo al fútbol. Ahí tengo la oportunidad de escalar, hacer todo el proceso desde las divisiones inferiores a primera C, primera B, hasta llegar al fútbol profesional, en el cual estuve alrededor de unos 10, 12 años, incluida la primera A y la primera B, haciendo muy buenas relaciones a nivel nacional, como usted lo dice, y también a nivel internacional, sobre todo dejando en alto el nombre de Tuluá. Traté en cada partido, en cada escenario donde estuve en el fútbol colombiano, de dejar en alto los colores de Tuluá. Nunca negué a Tuluá y nunca la negaré, siempre sintiéndome orgulloso de ser ese tulueño adoptivo. Ese arbitraje, ese fútbol me ha dejado grandes amigos. Hoy me visita uno de ellos, el profesor Harold Rodríguez, uno de nuestros preparadores importantes del fútbol profesional colombiano, por citar alguno, pero las mejores relaciones en el ámbito deportivo, social, aún empresarial, se han adquirido a través del fútbol, a través del deporte. Comencemos hablando del fútbol, un elemento que le proporcionó el ejercicio del silbato en los escenarios deportivos de Colombia y en el mundo fue la fama. ¿Qué le dejó la fama? ¿A dónde lo llevó? José Arbey, yo creo que la fama mal preparados deja desgaste, pero lo que trato de extraer siempre esa experiencia es esos amigos, esos buenos momentos, esos tiempos de regocijo, diría yo. Pero anteriormente te dije, mal manejada también trae consecuencias no muy agradables y no muy gratas de recordar. Y justamente esos acontecimientos no gratos de recordar son los que lo llevan al campo espiritual. ¿Cómo llega usted a justamente ese escenario, a la conversión, a pasar de ser un hombre del silbato a ser un hombre bohemio y luego a un hombre de la reflexión religiosa? José Arbey, yo pienso que a mí me costó salir del arbitraje, me costó salir del fútbol. Es algo que traía o llevo, porque aún sigo vinculado con el deporte, con el fútbol, pero salir del fútbol profesional tan prematuramente creo que me costó superarlo. Siempre tuve el sueño de arbitrar la final de un mundial de fútbol y de pronto por no estar en las condiciones emocionales que requería el momento y físicas, pues eso fue desviando nuestro proyecto. El salir del arbitraje prematuramente me llevó a refugiarme en momentos o en circunstancias no muy buenas, diría, pero que rápidamente a través de la fe la pudimos superar. De pronto me ocupé más de la rumba, de estar en otros ambientes
tratando de ocultar esa pena de haber salido del fútbol colombiano, lo cual pues no me generó lo mejor. Y allí, luego de estar algunos años en esa vida de rumba, en esa vida, diría yo, de desorden, digo juvenil también porque estaba muy joven, en esa sed de llenar ese vacío que era el fútbol y demás, fui llenando mi corazón a través de conocer a Jesucristo. ¿Por qué renuncia a tan temprana edad al arbitraje? Yo tuve una etapa de bajo rendimiento, perdí unas pruebas físicas, empecé a bajar mi nivel arbitral y la comisión arbitral decidió no volverme a tener en cuenta. Fui un árbitro que despertó mucha expectativa para los instructores, pero como te digo, esa inmadurez, esa falta también de acompañamiento de personas de más experiencia que le pudieran enseñar a uno o abrir los ojos de cierto modo, nos llevó como a relajarnos, a confiarnos y creer de que por las buenas condiciones que teníamos el rendimiento se iba a mantener. No, eso fue un error, un autoengaño, lo cual entonces me lleva a bajar el rendimiento y a perder pruebas físicas, y así entonces la comisión arbitral decidir no volverme a tener en cuenta. Señor Marco Urrutia, ¿cómo se da su conversión al tema espiritual? ¿Quién es ese instrumento que pone Dios para que usted cambie su óptica de la vida? Oye, José, ese es un momento muy, muy tremendo de mi vida. Recuerdo tanto que estaba en una fiesta de 3 días, pero ya en esa fiesta que uno no quiere estar en fiesta, sino que quiero algo totalmente diferente. Y es allí donde me da por llamar una hermanita biológica que vivía en el Urabá. Hoy por hoy me acompaña en mi equipo de trabajo, hoy es discípula mía, y ella fue la primer cristiana evangélica de la familia. Y en ese momento de depresión, de aburrimiento, de tristeza, tomé el teléfono, la llamé y le dije que estaba cansado de la vida, aunque quería atentar contra mi vida. Y es allí donde ella empieza a orar por mí, y un grupo de pastores oraron por mí alrededor de 2 horas y media por ese teléfono. No se perdió la comunicación en una región donde normalmente una llamada te dura 2 minutos, porque no hay antena repetidora, sino que nos conectábamos o se conectaban de un cable de televisión adherido al telefonito, es el 5200, creo que es que se llama ese, y allí esa llamada que normalmente duraba 3 minutos, aquel día duró alrededor de 2 horas y media. Y déjame contarte, José Arbey, que aquel día o aquella tarde mi vida cambió. Fue la última vez que consumí alcohol, fue la última vez que estuve en ese desorden, y de ahí en adelante, de eso ya va a ser 13 años, rendí mi vida a Jesucristo y nunca más mi vida volvió a ser igual. Creo en el poder de la oración, creo en el poder divino, pero también creo que Dios hace transformaciones y cambios cuando el hombre dispone su corazón. Escuchándole pareciera que es un proceso muy sencillo, es que para la conversión solo bastarían 2 horas y unos pastores al otro lado de una línea haciendo oración. Pero la realidad es otra. Me imagino que el proceso de conversión se toma días, incluso de pronto años. ¿Cómo fue esa experiencia en su caso? Muy bien lo que tú dices, José Arbey. Mira, ese día yo creo que algo que tiene o que es fundamental dentro de la vida de fe, de conversión, es la voluntad. Dios hace lo sobrenatural y nosotros hacemos lo natural. Siempre que tú tomas una decisión de cambio, en el transcurso en el transcurso de tu vida vas a seguir teniendo que enfrentar la realidad, enfrentar el alcohol, enfrentar todo lo que anteriormente te deleitaba, pero es tu voluntad la que te va a llevar a decir sí o no lo hago, pero hay que fortalecerlo a través de la vida de oración, a través de la lectura bíblica,
a través de las disciplinas bíblicas, día a día, desde hace 13 años hasta hoy, y cada mañana, cada tarde enfrento tentaciones, pero la voluntad dice no y me mantengo en mis principios. Lo que sí puedo decirte, José Arbey, y a todos los seguidores, es que lo que me ocurrió con el alcohol fue milagroso. Yo hoy nunca, o hasta hoy, nunca he sido tentado con el alcohol. Empecé a repugnar el alcohol. Yo veo el alcohol y es una sensación de desprecio que, te digo, es milagroso. Porque después de haberme gustado tanto y hoy aborrecerlo, solo lo defino que hace parte de ese milagro que Dios ha hecho en mi vida. Bien, hablemos de el Marco Urrutia como líder espiritual. ¿Cómo se prepara? En alguna oportunidad hablaba con el líder espiritual de alguna iglesia de Tuluá y me manifestaba que tenía que prepararse, leer mucho, mucha meditación, porque él manifestaba que la feligresía o sus seguidores se daban cuenta cuando no estaba preparado. En su caso, ¿cuál es su preparación? ¿Cuál es su discurso justamente cuando se encuentra allá en lo alto, en el púlpito, llevando la palabra de Dios como instrumento que es? José Arbey, es fundamental la disciplina bíblica en el predicador. Las disciplinas bíblicas que la componen: la oración, la palabra, el ayuno. Y es indudable que nosotros los hombres que le servimos a Dios desde la pastoral tenemos que permanentemente estar en esa relación con Dios. Que el mensaje que nosotros vayamos a transmitir venga direccionado desde el cielo, a través de la Escritura, no direccionado por nuestras experiencias de fe, sino por lo que la Biblia nos enseña. Yo me he ocupado desde aquel domingo que tuve esa experiencia personal, de ese día en adelante, a estudiar la Escritura, a prepararme teológicamente, a crecer y avanzar en mis estudios pastorales, básicos, pastorales, a asistir a congresos, capacitaciones, porque creo que el predicador tiene que ser bibliocéntrico. Lo que no exista en la Biblia no lo debe enseñar. Y es como prepararnos de tal modo que ese mensaje que fue escrito hace más de 2000 años, en un contexto social, político diferente, lo traigamos hoy a nuestra cosmovisión. Creo que el desafío más grande que tiene el predicador es traer ese mensaje original a estos tiempos. Y es ahí donde he ocupado mucho tiempo para prepararme, y ocupo cada vez que voy a preparar un sermón. Un sermón no se debe sacar en una hora, en media hora. Un sermón requiere hasta 15, 20 días de preparación. Es terminando el domingo un sermón y bajándonos del púlpito a preparar el del domingo siguiente. Porque, como lo dijiste y te comentaba el pastor, los discípulos empiezan a identificar cuando su pastor no se está preparando, ni en lo espiritual ni en lo académico. Es fundamental que el creyente crezca como crece el pastor, y es la necesidad permanente que tenemos que tener en esa comunión y en esa relación con el Señor, en la oración, el ayuno y el estudio de la palabra. En su opinión, ¿qué tan necesaria y qué tan contundente debe ser justamente ese liderazgo espiritual en la población de Tuluá? ¿Qué tanta falta hace? ¿Qué tan necesario es que la gente o la unidad de familiares se congreguen? José Arbey, es vital, es fundamental. El Evangelio como tal es el anunciar las buenas nuevas de salvación. No es una religión. Y creo que lo que le ha hecho daño a la sociedad son las religiones, porque las religiones dividen, separan, enfrentan. Hay aún hasta guerras por religión. Lo que está necesitando nuestra ciudad Tuluá es una relación con Dios, y que esa relación lo lleve a ver la situación o las situaciones que hoy vivimos desde una cosmovisión totalmente diferente. Que esos principios que se adquieren desde la fe los podamos establecer en nuestros hogares,
y que desde los hogares sean transmitidos o sean ese reflejo en medio de la sociedad, y ahí vamos a tener una verdadera transformación. Las sociedades no cambian con los gobiernos, las sociedades cambian cuando los gobiernos son transformados y empiezan a implementar o a educar basados en principios, a educar la sociedad, y la sociedad empezará a tomar un rumbo totalmente diferente. Cuando la gente se congrega en su iglesia, ¿qué debe esperar? Pregunto eso porque mucha gente deja de ir a la iglesia católica o a las iglesias protestantes porque simplemente no ven milagros, porque no ven que el que no camina comienza a caminar, el que no ve no ha visto todavía. Finalmente, ¿qué es lo que debe esperar el feligrés o el que profesa alguna creencia religiosa? En el caso suyo, de la iglesia en la que usted predica. Uy, José, qué buen punto el que tocaste. Mira, Jesús en una ocasión sanó 10 leprosos y volvió uno. Jesús hizo distintas señales, distintos milagros, y muchos lo dejaron. Lo más importante para un hombre o para una mujer no es el milagro. El mayor milagro es que se vuelvan a Jesucristo. Y es ahí donde la palabra de Dios tiene que ser el mayor atractivo para el feligrés. La palabra es la que te va a llevar a un cambio. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué nos va a hacer libres? Pues del pecado, de la maldad, las malas costumbres, de los malos hábitos. El mayor milagro del hombre es estructurarse en la palabra. Jesucristo dijo en algún momento, en una noche después de haber hecho milagros, señales, prodigios, de haber libertado cautivos, y en la mañana siguiente vinieron a buscarlo muy de mañana los discípulos y le dijeron: Maestro, todos te buscan. Y él les dijo: vámonos a los lugares cercanos a predicar la palabra, porque para eso he venido. La palabra tiene que ser el fundamento de la fe y del creyente. No necesitamos sanos solamente físicamente, necesitamos sanos espiritualmente, porque muchos, como comencé diciéndote, han recibido el milagro de sanidad, pero han perdido la salvación y la vida eterna. El mundo tiene muchas vertientes espirituales y especialmente religiosas. Todas ellas, desde aquellos que están al lado de Buda hasta aquellos que se encuentran al lado de Jesucristo, están esperando el regreso del Creador. Desde la óptica suya como líder espiritual y especialmente como alguien que lidera una iglesia en nuestro municipio, ¿cuál es su presentación o su óptica justamente sobre ese anuncio que tiene la Biblia, esa esperanza que todo el mundo tiene en el sentido del regreso de Jesús? Desde la caída del huerto del Edén, una vez Adán y Eva pecan y tienen la separación de su relación directa con el Señor. Desde ese momento en adelante, Dios dijo que Dios dijo que enviaría un Salvador. Y empieza desde el Génesis a anunciarse y a verse unos acontecimientos como fue la muerte de Caín, de Abel a través de Caín, y empieza desde allí la persecución, porque Dios anunció que venía un Redentor. Miles de años después vino el Redentor. Dijo que moriría y murió, dijo que resucitaría y resucitó, y dijo que volvería y va a volver. Él ha de volver. Yo creo que Él vuelve por su iglesia. Permítame, empresario, líder social y espiritual Marcos Urrutia, ya hablar de otro tema en el cual tiene usted un enorme compromiso con la ciudadanía, como es el de liderar un proceso político a través de un grupo significativo de ciudadanos que se denomina Tuluá Todos Somos Importantes. ¿Cómo le ha ido en ese proceso
de recolección de firmas. ¿Cuál ha sido la empatía que ha sentido con la comunidad tulueña? ¿Qué cree usted que puede esperar justamente de este grupo significativo de ciudadanos? Yo estoy muy contento. Nosotros estamos viendo unos resultados maravillosos. Estamos sumando, la gente sigue firmando. Como digo yo, ha nacido una esperanza. En Tuluá ha nacido una esperanza y la percepción es muy buena. La aceptación es excelente y estamos muy contentos. Tú pudiste ver hoy cómo estaba nuestra sede. No doy abasto en el buen sentido, atendiendo líderes, dirigentes, transeúntes, en fin, estamos muy contentos. Y la gente define esto como que ha nacido una esperanza en Tuluá. Un pacto de fe por Tuluá. ¿Qué significa? ¿Qué debe entender la gente por un pacto de fe por Tuluá? Como su nombre lo dice, fe, es recobrar esa esperanza de que Tuluá puede volver a ser lo que era, de que va a cesar esa horrible noche de tanta violencia, de tanta inseguridad. Y yo le digo a los tulueños, venga, creamos en nuestra ciudad, que el empresario deje de emigrar, que los que están en la diáspora regresen, que el deporte resurja, que el empleo crezca, que la ciudad no nos quedemos con pavimentar unas calles, sino que hagamos obras de infraestructura, obras de valorización. Es eso a lo que me refiero en ese pacto de fe, que volvamos a creer que Tuluá puede recuperar ese empuje, esa seguridad, todo lo que hoy se ha ido perdiendo, y sobre todo también esa cultura ciudadana que se ha ido perdiendo en la ciudad. Ese es el pacto de fe, no solo porque sea pastor, sino porque creo en que lo podemos hacer, que lo podemos lograr. Y justamente en el tema de seguridad, que es el más sensible de todos los temas que se puede manejar en el Tuluá, ¿cuál es la estrategia o la táctica que usted pondría en marcha en el evento de que sea electo alcalde? El problema de la seguridad no radica solo en que coloquemos policías o ejército, que hay que hacerlo. Nosotros no podemos desconocer la problemática que tenemos, la extorsión, el hurto, el homicidio, pero soy un convencido que si la ley de sometimiento es aprobada por el gobierno, desde el consejero por la paz nacional, delegando al departamental, con el gobierno departamental y local, es importante que las bandas criminales se sometan a la autoridad, que se sometan. Yo creo que tiene que haber reconciliación. Y si no, pues hay que actuar con todo el peso de la ley frente a las bandas delincuenciales. También la seguridad se tiene que atacar desde el frente social. Hay una problemática social, hay hambre, en Tuluá hay hambre, en Tuluá hay niños que se acuestan con hambre, hay jóvenes que se acuestan con hambre, y es ahí donde son vulnerables para ser instrumentalizados por los actores criminales de la ciudad y caen o son presa fácil de la delincuencia. Hay que atacar la problemática, hay que saturar a Tuluá de deporte, donde los jóvenes se ocupen en el deporte, en el arte, en la cultura, en la recreación. Yo diría, tiene que haber justicia social. Para finalizar, ha habido acercamientos muy importantes con el pacto histórico. ¿Qué tan posible es ese aval que le brinde esta organización política para que se fortalezca con el proceso de Tuluá, todos somos importantes, para poder tener un doble aval en esta carrera hacia la alcaldía de Tuluá? José Arbey, en Tuluá todos somos importantes. Bueno, para nadie es un secreto, pero como he dicho yo a los distintos colegas tuyos, todos quieren con el Moreno. Todos quieren con el Moreno, y es ahí la importancia de seguir fortaleciendo este movimiento significativo de ciudadanos con las puertas abiertas para todo el que quiera llegar, porque en Tuluá todos somos importantes. No es un secreto para nadie las relaciones con el alto gobierno, pero por ahora seguimos concentrados en el movimiento significativo de ciudadanos. Pero ¿sí es factible que el pacto histórico juegue con el Moreno dándole el aval? Muy factible.
Ok, le agradezco enormemente y le deseo muchos éxitos, Pastor Marcos Urrutia, en esta jornada de recolección de firmas que tiene un componente muy especial, y es que, a diferencia de la clase política tradicional, que tiene que buscar el electorado, buscar a los taxistas para que coloquen un aviso, buscar a los amigos para que coloquen un afiche, aquí al contrario, vienen y lo buscan justamente buscando sus insumos publicitarios y manifestando el apoyo a su aspiración. Sí, mira que eso es muy lindo, eso es muy satisfactorio y es muy motivante. Ha sido de gran impacto. La gente llega a pedir publicidad, la gente llega a pedirme y a pedirnos planillas para llevarse y recolectar firmas. Yo creo que vamos por muy buen camino, estamos trabajando, vamos a lograr el objetivo de recolectar las firmas, de inscribirnos como candidato a la alcaldía y de recibir a todos los que quieran llegar a transformar esta ciudad. Muchas gracias.